En nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén. Padre nuestro que estás en el cielo, santificado sea tu nombre. Venga a nosotros tu reino. Hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo. Danos hoy nuestro pan de cada día. Perdona nuestras ofensas, como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden. No nos dejes caer en la tentación y líbranos del mal. Amén. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Gloria al Padre, y al Hijo, y al Espíritu Santo. Como era en el principio, ahora y siempre, por los siglos de los siglos. Amén. Sagrado corazón de Jesús. En vos confío. Dulce corazón de María. Sé la salvación mía. Santo Patriarca José. Ruega por nosotros. Ven, Espíritu Santo. Y envía desde el cielo un rayo de tu luz. En nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amados hermanos, en nuestro Señor Jesucristo y María Santísima nuestra Madre, los cristianos son bautizados en el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Los cristianos bautizados en el nombre, no en los nombres de estos, del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Pues no hay más que un solo Dios, el Padre Todopoderoso, y su Hijo único, y el Espíritu Santo, es decir, la Santísima Trinidad. No hay más que un único Dios. El misterio de la Santísima Trinidad es el misterio central de la fe, de la vida cristiana. Es el misterio de Dios en sí mismo. Es la fuente de todos los otros misterios de la fe. Es la luz que nos ilumina. Es la enseñanza más fundamental y esencial en la jerarquía de las verdades de fe. Toda la historia de la salvación no es otra cosa que la historia del camino y los medios por los cuales Dios verdadero y único, Padre, Hijo y Espíritu Santo, se revela a los hombres, los aparta del pecado y los reconcilia consigo. Todo esto lo tienen ustedes en el Catecismo de la Iglesia Católica, así que no les he dicho nada nuevo, pero escucharlo una y otra vez nos puede ayudar a profundizar. Lo tienen a partir del número 232 del Catecismo de la Iglesia Católica. Vean que dice el Catecismo: el misterio de la Santísima Trinidad es el misterio central de la fe cristiana. Es el misterio de Dios en sí mismo. Realmente nuestra fe, nuestra religión, contiene misterios. Hay unos misterios que son mucho más... los misterios pueden ser por diversos motivos. Misterio es algo desconocido. Una cosa misteriosa es algo que no lo conocemos. Pero una vez que se revela, lo que era misterioso ya pasa a ser conocido.
pierde esa parte del misterio. Mientras que haya una parte que esté oculto, sin revelar, sin conocer, tiene algo de misterio. Hay misterio de la naturaleza. ¿Por qué? Por nuestra incapacidad de poder llegar a descubrir y desentrañar todo lo que hay de verdad, de utilidad, de conveniencia, de belleza, etcétera, en la misma naturaleza de cada cosa, de cada ser existente o de la relación de los seres entre sí. Pero hay misterios, los misterios de Dios y este misterio de Santísima Trinidad, que ni aun revelándolo podemos llegar a comprenderlo, solamente a conocer que existe y conocer dónde está el misterio, pero no desvelar el misterio. Si quieren podemos seguir profundizando un poquito más. ¿Por qué digo estas cosas? Vean, hablamos de tres personas, pero de un solo Dios. Pero de un solo Dios que no tiene partes distintas. Además es infinito. No es una suma de cosas lo que conforma a Dios. No es que le sumamos la paternidad más la filiación más la expiración y entonces ya obtenemos a base de complementos el todo. No hay tres dioses. El Padre es Dios, el Hijo es Dios, el Espíritu Santo. Hay un solo Dios. En esta Trinidad de personas, el Hijo proviene del Padre por generación eterna. Y el Espíritu Santo procede del Padre y del Hijo, una procesión eterna por expiración. Sin embargo, a pesar de esta diferencia en cuanto al origen, las personas son coeternas y coiguales. Decir que las personas son coeternas no es que uno que procede del otro, primero está el origen y después el originado. Los dos son eternos. Y decir eterno es decir sin principio. O sea que el Padre es Padre, pero no es el principio del Hijo. Y el Espíritu Santo procede del Padre y del Hijo, pero el Padre y el Hijo no son el principio. No hay un comenzar. Por eso son las tres personas coeternas, eternas desde siempre al tiempo iguales. Y sin embargo, en esta igualdad no hay identificación. El Padre no es el Hijo, no se confunde con el Hijo. Los tres no creados y omnipotentes. Esto enseña la Iglesia, es la revelación en relación a la naturaleza de Dios, donde Jesucristo, el Hijo de Dios, vino al mundo y al cual la Iglesia propone al hombre como el fundamento de todo el sistema dogmático. Gregorio el Taumaturgo escribe entre los años 260 y 270. Por lo tanto, no hay nada creado, nada sujeto a otro en la Trinidad. Tampoco hay nada que haya sido añadido como si alguna vez no hubiera existido, pero que ingresó luego. No hay nada que hubiera existido, ni que se hubiera metido después en la Trinidad, que hubiera ingresado después,
Todo es eterno, coeterno, la misma eternidad del Padre que la del Hijo, que la del Espíritu Santo. Por lo tanto, el Padre nunca ha estado sin el Hijo, ni el Hijo sin el Espíritu. Y esta misma Trinidad es inmutable e inalterable por siempre. Aquí la diferencia, o mejor dicho, cuando empiezan a decir dónde está, si son tres personas iguales, entonces es que es una persona igual a la otra, es la misma persona, no hay ninguna diferencia. Vamos a ver. Vamos a aplicarlo con unas palabras un poquito más así. Dos textos iguales dicen lo mismo, es el mismo texto, no son dos textos distintos. Dos párrafos que dicen que tienen las mismas letras, las mismas palabras, no me vas a convencer de que son dos párrafos distintos. Es el mismo párrafo, puesto que tiene las mismas letras y dice lo mismo, ¿verdad? Porque el uno, que es igual al otro, entre ellos dos no hay ninguna diferencia, quiere decir que es el mismo, no son dos. Si en Dios el Padre y el Hijo son el mismo Dios, y no hay entre ellos ninguna diferencia sustancial, es un párrafo, igual al otro, que no añade ni quita nada. Es decir, en la divinidad del Padre no le falta nada de la divinidad del Hijo. En la divinidad del Hijo no tiene ni de más ni de menos de todo lo que tiene el Padre. Pues entonces, ¿dónde está la diferencia? Claro. ¿Qué es lo que tiene el Padre que le hace ser Dios? Decimos, en cuanto a Dios, la diferencia con el Hijo, ninguna. Son uno solo y el mismo. No puede tenerla. Pues entonces, la persona tendría que también ser la misma, puesto que es el mismo Dios. En eso decimos que el Padre es Padre y el Hijo es Hijo. El Padre es Padre porque engendra al Hijo y el Hijo es Hijo porque es engendrado por el Padre. Y todo eso está en Dios como dos personas, pero sin diferencia ninguna de su naturaleza. Eso es llegar al misterio de los misterios. Eso es encontrarte con un misterio. Dicho de otra manera, el misterio no lo vas a entender nunca. Dejaría de ser misterio. Entonces, el aceptar que nuestra religión tiene misterios es un primer paso. Yo me he dado cuenta, he comprendido que en la religión hay misterios. Segundo paso, la humildad, aceptarlo. Luego, hay cosas que no las puedo comprender. Solamente me toca aceptarlo. Ese aceptarlo no es un aceptar ciego, absurdo, contra la razón, contradictorio. Es un aceptar contra la misma evidencia. Veo las cosas de una manera, tengo que aceptarlas como que es de otra manera. No. Hoy quería, para entrar un poquito en esto de la fe, en esta fe de la Santísima Trinidad, dos cosas. Una, que la novena de Nuestra Señora del Encuentro con Dios dice así, seguramente la habrán escuchado alguna vez: Santa María vivía constantemente la esperanza en todas las situaciones en que Dios la ponía, por más incomprensibles que pareciesen. La fuerza
que la sostuvo en estado heroico durante toda su vida fue la esperanza que vivió en su fe. La esperanza en la fe. Ese es el estado heroico. Ella solo se apoyaba en Dios. A ver, si María solo se apoyaba en Dios, no se apoyaba en la claridad de su comprensión de las cosas. El que yo comprenda una cosa o no la comprenda no es lo que me da el apoyarme en Dios. María no se apoyaba en que ella lo veía todo claro, en que ella no tenía dudas, en que ella lo comprendía de tal manera que llegaba hasta el fondo de las cosas. No. Ella se apoyaba en Dios, en el Dios siempre fiel, en el Dios que promete la salvación y que la obra, que la opera, que la realiza, en el Dios que auxilia a quien en Él confía. El creer es fruto de un pedir, de un acudir, de un confiar y de un ver cómo Dios actúa, eso, obra eso que uno esperaba. En el Dios que auxilia a quien en Él confía. En ella, Nuestra Señora del Encuentro con Dios, se cumplen sus divinas promesas. Cuando nosotros vemos cómo la Santísima Virgen confió, y precisamente no porque lo viera, porque decir que ese hijo es el Hijo de Dios es realmente el acto máximo de fe que se puede pedir a una criatura. Que lo creyera con toda la fuerza de su fe, con toda su existencia. Realmente en María fue ese acto heroico. Pero hoy quería traerles otra historia que ustedes conocen también. En el pueblo de Israel, en aquellos días los amalecitas, los madianitas y los orientales se aliaron. Cruzaron el río y acamparon en la llanura de Jezreel. El Espíritu del Señor se apoderó de Gedeón, que tocó a rebato. Y entonces empezaron a unírsele uno y otro, distintos pueblos de los israelitas, las distintas tribus. Y Gedeón, vean ustedes la historia de Gedeón, ya saben cómo comienza. Gedeón está trillando a vara, es decir, abriendo el grano con una vara, no sale al campo, no lo trilla con los animales, con una rueda, con una cuchilla, etcétera, porque vienen los amalecitas y le pegan fuego, le roban el grano y se queda sin nada. Lo hace a escondidas y lo hace a vara, que es sacar un poquito de trigo, eso no puede sacar muchas cantidades, por miedo a los amalecitas. Y se le presenta, cuando él está escondido haciendo esto, se le presenta el ángel de Yahvé y le dice: valiente, levántate y salva al pueblo. Y él pues empieza a responderle: sí, perdona mi Señor, pero sí, ¿cómo que la historia nos dice esto? ¿Y cómo es que estamos hoy así? Tú vas a salvar al pueblo. Yo, que soy el más pequeño de toda mi familia, tú con tu propia fuerza vas a salvar al pueblo. ¿Cuál es la fuerza de Gedeón? La fe en Dios. Y ahora vamos a ver cómo salva al pueblo. Podríamos seguir, pero al punto al que quiero llegar. Gedeón congrega a las distintas tribus, se le van uniendo. Y antes de actuar, vienen dos cosas. Gedeón dice a Dios: si realmente vas a salvar a Israel por mi medio, como aseguraste, mira, voy a extender en la era esta zalea, una lana, allí suelta. Si cae el rocío sobre la lana mientras todo el suelo queda seco, me convenceré de que vas a salvar a Israel por mi medio, como aseguraste. El ángel le ha dicho que él va a salvar al pueblo.
Él sabe la historia, cómo Dios ha salvado al pueblo de una y de otra manera a lo largo de los siglos. Pero ahora quiere saber que realmente es Dios el que le está mandando y que no es una ilusión suya. No es una imaginación mía, porque si no aquí Dios no va a actuar. Soy yo el que me he imaginado, me he empezado yo aquí a poner de redentor y todo va a terminar mal. Te pido esta señal. Así sucedió. Al día siguiente Gedeón madrugó, retorció la lana, la exprimió y el rocío llenó una cazuela de agua. Agarra la lana y sale el agua y todo lo demás se quitó. Gedeón dice a Dios: no te enfades conmigo si te hago otra propuesta. O solo una vez esta prueba con la azalea, que ella sola quede seca y que el campo caiga rocío en todas partes. Entonces vuelve a poner allí su lana, vuelve otra vez la noche y el rocío cae en todo el campamento, por todas partes, todo mojadito por la mañana. Y la lanita seca. 2 pruebas para comprobar una sola cosa: que Dios me está mandando, que Dios quiere esto, que esta es la voluntad de Dios. Sabido que esto es lo que Dios quiere, ya no hay que probar más a Dios. Hay que obrar, actuar. Y entonces es cuando Dios empieza a probar a Gedeón. Llevas demasiada gente, 20.000 hombres. Vas a echar este pregón entre la tropa. El que tenga miedo o tiemble, que se vuelva, que se vaya a su casa. Así es que aquí los cobardes, a verlo por televisión. En vez de ir a la guerra, que se pongan en su casa a ver cómo es la guerra, pero por televisión. Nada de entrar en guerra. Cuando nosotros tenemos de Dios una señal, ya lo único que corresponde es fe plena. María no tenía la visión de todo lo que eso significaba. María no lo comprendía todo, solamente creyó la señal. El ángel se le apareció, le dijo. Ella no pidió una segunda señal, otra señal para creer que el ángel venía de parte de Dios. El ángel le dio: ahí tienes a tu prima Isabel, la cual ha concebido, está ya de 6 meses, en la que llamaban estéril, porque para Dios nada es imposible. Gedeón toma a la gente, echa el pregón, y entonces se volvieron a casa 22.000 hombres. Toma, solo quedaron 10.000. Tenía 32.000, por lo visto. Y el Señor le dijo a Gedeón: todavía es demasiada gente. Hazlo bajar a la fuente, allí te lo seleccionaré. El que yo te diga que puede ir contigo, irá contigo. Pero el que yo te diga que no puede ir contigo, ese que no vaya. O sea, Dios va a salvar, pero por el camino que Él determina. A nosotros hay cosas que Dios va a actuar por la fe. No quiere que tú lo tengas claro. No espera que tú lo comprendas. ¿Cómo lo podríamos decir? Si no te vas a montar al avión hasta que el ingeniero no te explique cómo es que el avión vuela, cómo es que los motores van a funcionar, por qué se despega del suelo, qué cantidad de combustible es el que consume, cómo es posible que se consuma el combustible sin que arda el avión, cómo va a suceder que de ahí produzca corriente eléctrica, si va a estar viajando a una altura donde está 50 grados bajo cero, ¿cómo va a ser para que tú no te congeles cuando estés allí arriba?
¿Cómo va a hacer en el avión todo para que tú puedas tener suficiente oxígeno y no te asfixies? Si esperas a tenerlo todo claro, empieza a meterte en una escuela de ingeniería porque jamás volarás. Y eso es la cosa más sencilla del mundo. La cosa más sencilla del mundo. Entonces, ¿esperas llegar a entender a Dios para dar pasos en el camino de la salvación? O sea que de las cosas yo me monto en el avión y a ver, ¿dónde está el ingeniero que hizo este avión? ¿Y está usted seguro y cómo funciona esto? Y explíqueme aquello, y por qué este combustible, y por qué no el otro, y por qué aquello, y por qué lo otro. Y no me pongo a hacerle una lista de 100.000 preguntas antes de subir las escalerillas. No lo hago. ¿Saben qué se llama eso? Fe humana. Ese señor fue a una escuela de ingenieros, estudió ingeniería, se juntó con otros que también son ingenieros. Por lo visto en esa escuela estudian muchas cosas, y uno con una cosa, otro con otra, otro con otra, sacaron este aparato que se llama el avión. La gente se sube, vuela y te lleva al sitio. Ya está. A veces se cae, es verdad. Es verdad. Pero por eso se necesita otra fe, la fe de que no se va a caer. Si no, pues, ¿cómo me voy a subir? Este avión se va a caer, pues no me voy, ya está. No subo. Se necesita fe. Eso se llama fe humana. Eso es creer. Eso es creer. Pero eso es creer en cosas humanas, cosas sencillas, cosas que si yo me dedicara a estudiar y mi cerebro tuviera la capacidad, podría entenderlas perfectamente. Pero si no tengo tiempo, suficiente materia gris, si no tengo, en este caso, la universidad, la escuela de ingeniería, todas esas cosas, para poder descubrir todos los adjuntos, para decir, ahora sé que esto es así, sé por qué vuela y por lo tanto me puedo subir al avión porque sé las razones por las cuales vuela y no me voy a morir cuando esté en lo alto del aire, entonces sí me subo al avión. Si hay alguien que dé esos pasos antes de subirse al avión, ese no tiene ni fe humana. Ni fe humana. Ese espera visión, razón, claridad. Conocer primero las cosas y dominarlas antes de actuar. Pero volvamos a nuestra historia de Gedeón, porque Gedeón empieza a seleccionar. Y cuando llega al río, a la fuente, el Señor le dice, los que beban el agua lengüeteando como los perros, ponlos a un lado. Pero los que se arrodillen para beber, ponlos al otro. Lengüeteando es agarrando con la mano y llevándose el agua a la boca. Los que se postran y se meten allí la cabeza en el agua para beber, estos, en vez de ir caminando, cuando llegan al agua y ven el agua, pues lo que hacen es que se tiran al suelo y meten el hocico. Dice, esos, fuera. Los que vayan lengüeteando, a esos los pones aparte. Estos eran 300, los que bebían lengüeteando. Los demás, 10.000. Los demás, a su casa. ¿Ve? Estos tampoco sirven. ¿Por qué? Podíamos seguir viendo. Si aquellos temblaban de miedo, estos están apegados a los placeres de la vida. Quieren beber agua hasta saciarse. Y esos poquitos son los que tomaban solamente lo que necesitaban para poder seguir adelante, porque tenían un ideal superior. Su ideal no era satisfacer sus necesidades. Su ideal no era
llenarse de honores, llenarse de felicidad, de bienestar. Su ideal es servir a Dios. Y entonces, cuando pasan por el agua, beben sin detenerse. No se detienen en las cosas de aquí abajo. Lo que hacen es servir a Dios. Si Dios ha dicho que vaya, yo voy. Y no se preocupan de las cosas de abajo. ¿Por qué? Porque confían en Dios. El otro dice, y si después no encuentro agua, ¿qué? Primero es mejor hartarse y luego ya, si falta, primero hartarse y después ya veremos. Pues esos, todos a su casa. Entonces, todos vosotros, venga, a vuestra casa. ¿Y con quién vas a salvar tú a Israel? Con este grupito de 300. Tengan en cuenta que el grupo de los que venía contra ellos era también enormemente grande. 3 pueblos que se han unido y la guerra de entonces era a base de miles de personas. A pelear y a luchar y a vencer a los otros, pues tenemos que llevar más número de los que allí hay. Y Dios le deja a Gedeón 300 hombres. Los demás a su casa. Con estos 300 que han bebido lengüeteando os voy a salvar, entregando a Madián a vuestro poder. Todos los demás que se vuelvan a casa. Dividió los 300 en 3 cuerpos. Entregó a cada soldado una trompeta, un cántaro vacío y una antorcha en el cántaro. Esto es para empezar a decir, si vas la historia por aquí, venga soldado, venid para acá, dejad las armas. Y ahora toma un cuerno, una trompeta, para que toque la trompeta. Un cántaro vacío. ¿Y esto para qué será? Y una antorcha. ¿Ve? ¿Esto es lo que me das? Y ahí tienes cientos de miles de enemigos y nosotros 300. ¿Crees que vamos a vencer al enemigo? La pregunta es, ¿tienes fe? ¿Crees que se puede? Hombre, yo, y con esto, no. Pero Dios todo lo puede. Creer el misterio no es imposible. Creer el misterio de los misterios de la Santísima Trinidad no es absurdo. Creer que en Dios hay una sola divinidad, una sola naturaleza, con 3 personas. El Padre no es el Hijo no es el Padre, y sin embargo, un solo Dios, no 2 dioses. Y no son la misma persona, son 2 personas distintas. Eso es verdad que a mí no me cabe en la cabeza. A mí no me entra. Pero no es imposible. Otra cosa es que yo no lo entienda, pero no es imposible. El avión vuela, pero yo tampoco lo entiendo. Yo tampoco. Pues vuela, sencillamente. Pero eso sí lo puedo entender. Eso sí puedo buscar un ingeniero que me explique y entonces me empieza a decir que por tal, que por cual, las razones y entonces comprendo por qué vuela. Ah, ya. Es por eso que vuela, sí, por eso es que vuela. ¿Ves qué sencillo? Ya. Pues todavía un paso más y tengo el misterio de la Santísima Trinidad. Ya ese, ni aunque me lo expliquen, tampoco lo voy a entender. Y no precisamente porque sea absurdo, sino porque no me cabe. Es decir, porque mi cabeza es demasiado pequeñita. Ahora estamos con aquellos 300 hombres. Gedeón les da unas herramientas, unas cosas que no valen para vencer en una guerra. Los divide en 3 grupos
y rodean el campamento. Y ahora le dice, les dio estas instrucciones son importantes. Vamos a ver. Fijaos en mí y haced lo mismo que yo. Ya está. Fijaos en mí y haced lo mismo. Si el Padre me manda al Hijo y dice, fijaos en mí, ya está. Y haced como yo. Yo obedezco al Padre, aunque me mande donde me mande, aunque haga lo que haga, y veréis mi triunfo, también vosotros triunfaréis. Fijaos en mí, eso es todo. Vean que el Hijo se hace hombre para que nosotros podamos hacer como Dios hace. Ahora ya podemos hacer lo mismo que Dios hace, porque Dios se ha hecho hombre. Si nosotros no entendemos todas esas cosas de Dios, pero la salvación no está por el comprender, por el entender. No te vas a salvar en la medida que comprendas las cosas de Dios, sino en que hagas lo que Dios dice. Si el Padre manda, obedece, eso es todo. No hay más. No le pidas las explicaciones. No es un ingeniero que te va a explicar y tú vas a ser otro ingeniero que lo vas a comprender igual que él. No llegas. No llegas. No llegas. Tienen ustedes eso tan bonito en Job. Cuando están ahí discutiendo y cuando aquellos le empiezan a decir y cuando Job empieza a decirle a Dios que es que me está buscando, que tal y que cual. Y entonces cuando Dios le empieza a hablar a Job, has hecho tú el cielo, has contado las estrellas, has contado la arena, has hecho esto. Y empieza a decirle cosas que Job se queda apabullado, yo no comprendo. Pues si no comprendes las cosas de la naturaleza, vas a comprender las cosas de Dios. Una vez hablé, no volveré a hablar. Dice Job, ya me callaré y no volveré a hablar. Ante Dios no se trata de entenderlo, se trata de aceptarlo. Nada más. Miren lo que le costó a Dios salvar al pueblo por las manos de Gedeón. No se trata de que tenéis que tener una fuerza superior a la de los enemigos. No. No. Porque no es vuestra mano, soy yo el que salva. Si cualquiera de estos 300 hubiera dicho, ¿y ahora cómo vamos a poder vencer? Si echas a toda la gente a su casa. Así no se puede. ¿Por qué? Porque su cabeza dice, así no se puede. Pero el hombre de fe dice, para Dios nada es imposible. A Dios le basta uno como 1.000.000, es igual. Tanto puede hacerlo con uno solo como con 1.000 millares. Para Dios no necesita de los hombres. Así es que, ¿qué somos? 300, aquí estamos. ¿Qué hay que hacer? ¿Por qué? Porque tienen fe, porque creen, eso es todo. Haced, fijaos en mí, haced lo mismo que yo. Cuando llegue a las avanzadas del campamento, vosotros haced lo que yo haga. Y ahora fíjese, si empezamos nosotros con un razonamiento humano, este Gedeón es un criminal. 300 hombres, ante millares, eso es meterlos en la boca al lobo, eso es exponerlos a la muerte, eso es matarlos, y encima sin armas para defenderse. Eso es, esa orden es la cosa más absurda, van a morir, los van a matar, se los van a comer, si solamente son 300, y encima no tienen ni armas. Llegad hasta las avanzadas, meteros en la boca del lobo, cuando ya estéis pisándole los talones, a hacer lo que yo haga. Yo tocaré la trompeta y encima a despertar al enemigo. Tocarle la trompeta para que se dé cuenta de que estamos ahí. Si fuese todavía, que es que viene un sueño y uno va
tienda por tienda, cortándole el pescuezo a uno y a otro, y los va degollando a todos, pues puedes decir, así tal vez Dios les hace un sueño, y entonces nosotros nos cargamos a todos, no queda ni uno. Yo tocaré la trompeta, y conmigo los de mi grupo. Entonces también vosotros tocaréis en torno al campamento y gritaréis, el Señor y Gedeón. Ahora imagínense ustedes, si seguimos con esto, y encima gritar, el Señor y Gedeón, pero no basta con el Señor, también tenemos que decir que Gedeón. Encima lo que buscas es tú el triunfo, quedar bien delante de todos. El Señor y Gedeón. Si Gedeón ha tenido fe en Dios, y Dios le dice que tú vas a salvar y tú vas a dirigir a esos 300, Él es el que da la orden de mando. Y no empieces a razonar, no empieces a darle vueltas, no intentes comprenderlo. La fe no es comprender. Si nosotros queremos empezar a ver lo razonable de lo que Dios manda para salvar, lo razonable de que en Dios haya 3 personas, lo razonable de que el Padre sea la autoridad y el Padre mande al Hijo, ¿y por qué no es el Hijo el que manda al Padre? Siempre tiene que ser el Padre el que manda, hombre. Pues que alguna vez que sea al revés. Si empezamos a verlo así, vean ustedes que se acaba la fe, se acaba todo. Gedeón llegó con los 100 hombres de su grupo a las avanzadas del campamento, justamente cuando empezaba el relevo de medianoche. En cuanto se hizo el cambio de guardia, Gedeón tocó la trompeta y rompió el cántaro. ¿Para qué querían el cántaro? Para romperlo. O sea, vas con un cántaro ahí con todo cuidado. ¿Para qué? Para hacer después acá un destrozo con el cántaro. Y la trompeta, en el cántaro roto, la antorcha en una mano y en la otra la trompeta. Tocar la trompeta, pegar un grito, tocar la trompeta, empezar a gritar, y con una antorcha para que te vean dónde estás. Realmente la cosa es... Y se quedaron todos en su sitio alrededor del campamento. Vean ustedes el valor de estos hombres. Te vas a meter en la boca del lobo, vas a ir al campamento, con una antorcha, con una trompeta y con un cántaro que vas a romper, tocar y gritar y agitar la antorcha. Pero vamos, eso es para decir, es que lo van a matar, es que en cuanto que lo vean ahí van a salir con la espada y lo van a atravesar. Y que estos hombres sean tan valientes para ponerse allí a hacer lo que le manda y no temblar de miedo. Todo está en que creyeron a Gedeón. Gedeón creyó a Dios. Eso es todo. Y Dios pudo actuar por él. Eso es todo. Cuando Dios quiere salvar, te pide fe, nada más. Te pide fe, lo demás lo hace Él. Tan difícil es salvarte tú como vencer en esta batalla, tan desigual, con tanta diferencia entre una antorcha, una trompeta y un pueblo armado, con carros de hierro, con caballos, con flechas, con espadas, con lanzas, con arcos. O sea, es que, es decir, ¿pero dónde van estos hombres? ¿Qué piensan hacer? Todo el campamento se alborotó y empezaron a huir y a gritar, mientras seguían sonando las trompetas. ¿Y cómo salvó Dios? 3 pueblos que se alían, amalecitas, los orientales, que habría otros pueblos más también diferentes, y los madianitas, entre ellos mismos no se conocían.
cuando empiezan a oírse tremendo estruendo, pues vamos a por el enemigo. ¿Y quién es el enemigo? Se ha metido dentro, porque estos se habían metido dentro, estaban ya en las avanzadas, estaban ya delante de los enemigos. Así es que a matar a todo el que veo, y empezaron a matarse unos a otros. Y cuando estos ya se cansaron de tocar la trompeta y sus antorchas ya se apagaron porque ya no tenían más combustible, ¿qué pasó? Que ya no quedaba ni uno. Eso es todo. Ellos mismos se mataron, unos a otros. ¿Ven la acción de Dios? Todo está puesto en la fe. No había fuerza humana capaz de vencer a esos hombres. Eran 300, pero 300 que tuvieron una sola cosa: fe, creyeron. Y aquí se da dos cosas. Lo que hemos dicho, Gedeón le puso a Dios una prueba. Si vas a salvar, haz esto. Gedeón tuvo su prueba, Gedeón creyó de tal manera que su fe, su convicción, le movía que todo el mundo hacía lo que él decía. Estos 300 no fueron ellos los que pusieron la prueba. Sabían que Gedeón había hecho la prueba de la lana y demás. Le bastaba eso para fiarse de la palabra de Gedeón y hacer lo que le mande, aunque sea ponerse delante de 1000 hombres, a decirle, que estoy aquí. Nada más. Le bastaba eso. La fe. Nada más. Y Dios solamente buscaba esos hombres de fe. Nada más. Cuando nos dice el Catecismo de la Iglesia Católica que este misterio, el misterio de la Santísima Trinidad, es el misterio central de la fe de la vida cristiana, es el misterio de Dios en sí mismo. Esto es lo que te dice. Igual que Gedeón, aquellos 300 hombres. Haced esto, dejad las armas, tomad esto, gritaréis, tocaréis la trompeta, haréis esto. Aquellos hombres tuvieron fe en Gedeón, Gedeón tuvo fe en Dios. Ellos, a través de Gedeón, tuvieron fe en Dios. Dios te pide fe. El misterio de la Santísima Trinidad, podíamos seguir estudiando en teología. Yo cuando me empecé a preparar encontré un artículo sobre la Santísima Trinidad, solamente tenía 41 páginas. Así que a ver qué digo, ¿no? Pero si empiezo a sacarles aquí toda la teología sobre la Santísima Trinidad, yo bien, podíamos empezar a explicar todas estas cosas, decir, pero creo que lo que se necesita es la fe. La fe. Porque es el misterio fundamental. Siempre va a quedar algo que no puedas llegar. Jamás lo vas a entender. Lo que es el núcleo. Podrás comprender cómo y dónde Dios ha revelado cada una de las cosas que ha dicho sobre Él, sobre la Santísima Trinidad. Pero no comprender la razón de eso mismo. Entonces, quedémonos con esto. María, como modelo de creyentes, vivió constantemente la esperanza por la fe. La fuerza que la sostuvo en estado heroico durante toda su vida fue la esperanza que vivió en la fe. ¿Qué significa esto? La esperanza que vivió en la fe
La esperanza no porque viera que ya viene un ejército más poderoso que el enemigo, que viene con armas mejores que las del enemigo, que vio que ya estos venían y ya le iban a defender. No precisamente eso. Eso también engendra una esperanza, pero no es la esperanza de la fe. Es la esperanza de la visión. Veo que este ejército es más poderoso que el enemigo. Veo que este ejército está mejor armado que el enemigo. Veo que tiene buenos dirigentes que saben lo que van a hacer y que tienen mucha inteligencia, astucia y valor y todas esas cosas. Luego, ya espero que aquí está el triunfo, luego espero ver cómo van a triunfar. No, 300 hombres, sin ningún arma, solamente con una trompeta, con una antorcha, y gritar, el Señor y Gedeón, y tocar la trompeta. Gritos y ruido, porque no es más que eso. ¿Y cómo van a vencer? Mira, es Dios el que vence, no son ellos, es Dios el que lo hace. María pregunta al ángel, ¿y cómo será eso? No le está preguntando cómo Dios lo va a hacer, sino como aquellos hombres, ¿qué tenemos que hacer? ¿Y yo qué es lo que tengo que hacer? Tú, soltar el arma. Pues suelto el arma. ¿Sí? Ahora toma un cántaro. Muy bien, ¿y qué hago con esto? Mírame a mí y lo que yo haga, eso hazlo tú. Ah, bueno, ya sé lo que tengo que hacer. Mirarte, a ver qué es lo que haces y hacer lo mismo. La trompeta, el cuerno, cuando yo toque, toca tú también. Y la antorcha, pues cuando yo la agite, agítala tú también. Eso es todo. Imítame a mí. Pues eso es lo que Cristo te dice. No quieras comprender el misterio de la Santísima Trinidad. El Padre te quiere salvar. Seguidme, dice, venid a mí, a aprender de mí, imitadme a mí, que soy manso y humilde de corazón. No te pido que me imites en las cosas de Dios, sino en la mansedumbre y en la humildad. ¿Por qué no te confías a ese corazón de Jesús? Y aunque no entiendas las cosas, ten fe. Esa fe que es confianza. Esa confianza que es confianza en la fe, como María. Y lo que no entiendas, déjaselo a Dios. No te preocupes, que aunque tú no lo entiendas, el avión volará. Ya lo verás. El avión volará. Por lo tanto, fe. Gedeón triunfó. ¿Por qué? Se fió de Dios. Y aquellos hombres triunfaron. Y no se fiaron de Dios directamente, sino a través de Gedeón. Cuando tengas problemas para fiarte de Dios, fíate de los hombres que se fían de Dios. Y ya está. Por eso Dios te pone un director espiritual, por eso te pone un confesor, por eso te pone un superior, por eso te pone una serie de personas que te llevan por el camino de Dios para que encuentres la salvación. Déjale al Espíritu Santo que te santifique. No esperes santificarte tú con tus fuerzas. Es Él el que te santifica, el Espíritu Santo. El Padre es el que salva. El Hijo es el que redime, el que limpia los pecados, el que te perdona, es el Hijo. Él es el Redentor. Y el Espíritu Santo es el que te santifica. Por eso, no esperes salvarte con tus propias fuerzas. No lo vas a hacer. No puedes. Y si te miras, ay, pero es que yo tan débil, tengo estas pasiones, tengo esto, tengo aquello, tengo lo otro. Pues eso es lo malo, que tienes ojos. Mejor sería que no los tuvieras. Que tus ojos sean para mirarle a Él, para creer en Él, y no para empezar a ver y poner dificultades, ¿por qué esto, por qué aquello, por qué lo otro, por qué no así, por qué no de la otra manera? Déjale a Dios hacer. Ya está.
Cuando entiendas y me puedas explicar cómo es posible que en Dios hay tres personas, sin ser tres dioses, una sola naturaleza, pero que el Padre no es el Hijo y el Hijo no es el Padre, pero además ninguno añade nada a lo del otro, porque el Padre, la paternidad, no le añade nada al Hijo, ni el Hijo le añade nada al Padre, porque si al Padre le falta algo, ya no es Dios. Si el Hijo le puede añadir algo más al Padre, ya el Padre no es infinito. Entonces, ¿cómo se comprende esto? Pues eso es la cosa que no se comprende. Ya está. Fe. Entonces hoy, al celebrar la Santísima Trinidad, lo que decimos es, creo en Dios Padre, creo en Dios Hijo, creo en Dios Espíritu Santo. Y no comprendo que en Dios está el Padre y por eso es que tiene el Hijo y por eso es que el Espíritu Santo es inspirado por ellos. No lo comprendo, lo creo. Y el creerlo no está en el sentir. Si preguntamos a aquellos 300 hombres qué es lo que sentían, solamente sentían una cosa, que Dios lo va a hacer, punto. Si mirasen como aquellos otros a la guerra, ¡ay, la guerra! ¿Y cuántos morirán en la guerra? ¿Me tocará a mí? Entonces temblando, ¡ay, que no sea yo, que vayan primero los otros, yo me quedaré detrás! Entonces así yo te guardo las espaldas, ¿no? Pero tú vete por delante. Los cobardes, pues mira, los cobardes no sirven, que se vayan a su casa. Los entregados a los placeres, los que buscan seguridades humanas, los que andan siempre queriendo satisfacer sus quereres, los que buscan algún consuelo, esos no son los que viven de fe. Pero es que yo, si me diera Dios a mí a gustar tal cosa, entonces eso ya me animaría. Pues no es eso. La fe es otra cosa. Es creer sin ver. No siento, pues cree. Pero es que yo siento como que todo es, pues mira, Gedeón con 300 hombres y sin ningún arma venció a un ejército muy superior. 40.000 llevaba él. ¿Y todos los demás? ¿O 30.000? Pues los otros eran más que ellos. Y solo con 300, con fe, nada más. ¿Cuándo llegaremos nosotros a la fe? Dale, ánimo, adelante. Que Gedeón te dé esa fe en Dios, es decir, Dios salvó al pueblo de Israel solamente con ese hombre de fe. Dios nos salvó a todos solamente por María, esa mujer de fe que dijo sí. Y Jesús se hizo hombre, la segunda persona Santísima Trinidad, y nos dio el Espíritu Santo para que nos santifique, y nos transmitió el querer del Padre, todo gracias a la fe. Pues, querido hermano, esto es lo que quería decirte. Ten fe, nada más.